Hoy las acciones de Ecopetrol se desplomaron un 15% en la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Fue el dividendo? ¿Fueron las declaraciones de su nuevo presidente? Venga, estudiemos a ver qué fue lo que pasó. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y nada de lo que hablamos aquí es una recomendación de compra o venta de activos. Vamos a hablar de Ecopetrol. Las acciones de Ecopetrol hoy se desplomaron cuando grabé este video. Iban cayendo alrededor de un 16% en la bolsa y cerraron con una caída de alrededor del 15%. Es decir, las acciones de Ecopetrol hoy en la bolsa de Estados Unidos perdieron alrededor de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos fue la pérdida de valor de mercado que tuvo hoy Ecopetrol en la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta caída de las acciones de Ecopetrol? Resulta que, como muchos de ustedes saben, Ecopetrol está estrenando presidente, está estrenando un CEO. Ricardo Roa es el nuevo presidente de Ecopetrol, que lleva creo que un día como presidente de Ecopetrol, y hoy lo entrevistaron en una entrevista en Blue Radio, que les recomiendo ir a escuchar esta entrevista. Es una entrevista terrorífica. Uno escucha a este señor, que es el presidente que va a manejar la empresa más importante de Colombia, la empresa de los colombianos, y básicamente es una persona que parece ser un antipetróleo. O sea, pusieron una persona antipetróleo a manejar una petrolera. Y digamos, el comentario que destruyó las acciones es este: no habrá nuevos contratos de exploración, buscaremos con los que existen. Entonces inmediatamente se desata un pánico entre los inversionistas en el mercado, porque, hombre, si yo invierto en una petrolera como Ecopetrol, que me digan que no va a explorar petróleo, pues es bastante delicado. Otra, digamos, de las afirmaciones de ese señor bastante delicadas es que él dice que no van a explorar más petróleo porque el medio ambiente, el mundo, el planeta, es decir, Capitán Planeta, pero no descartan importar gas de Venezuela. Entonces, ¿cómo así que no vamos a explorar en Colombia, pero sí lo vamos a traer de Venezuela? ¿El gas de allá no contamina acaso? ¿O cuál es la razón detrás de esto? Yo creo que realmente lo que quieren es hacer negocios con Venezuela. Y vayan, escuchen esa entrevista, que lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo ese señor. Entonces, resulta que hoy Ecopetrol, pues, tenía un evento importante en Estados Unidos. Las acciones de Ecopetrol entraban hoy en periodo ex dividendo. El dividendo era grande, era un dividendo de $0.64 por acción. Es normal que cuando las acciones pagan un dividendo tan grande, tengan una caída importante al día siguiente. La fecha ex dividendo, cuando son dividendos grandes, suele corregir al día siguiente. Entonces, mucha gente me dice: ay, la caída de Ecopetrol es por el dividendo. Qué pena con usted, pero el dividendo obedece a $0.6. Es normal que en Estados Unidos las acciones caigan algo cercano al dividendo. No necesariamente más, a veces es menos, porque allá hay unos impuestos que se deducen a los dividendos, entonces no siempre lo cae completo, pero asumamos que lo hubiera tumbado completamente. Las acciones de Ecopetrol cerraron en 11.60 el día de ayer. Si quitamos ese dividendo, pues uno pensaría que deberían haber abierto por el orden de 11, 10.90, ¿cierto? Como algo cercano al dividendo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, siguieron derecho y cayeron a 9.75. De los $0.6 de dividendo, la acción cayó $1.8 cuando yo estaba grabando este video. Entonces, $1.8 cayó el triple de lo que pagó en dividendo. Entonces, ¿qué explica esta diferencia que no explica el dividendo? Pues obviamente tiene que ver con estas declaraciones de este señor. Eso lo hemos leído en Twitter, lo hemos leído de los analistas, de los inversionistas, de las firmas. Todo el mundo entró en pánico con las declaraciones nefastas de no explorar más petróleo. Entonces, la caída de Ecopetrol se explica no por el dividendo explica una parte, pero no lo explica todo. Y la caída de Ecopetrol no es algo nuevo. Aquí tenemos Ecopetrol como cotizaba antes de elecciones y en la época electoral, y desde las elecciones pues uno puede ver cómo las acciones pasaron de niveles de 19, $18 que cotizaban, y hoy cotizan a niveles de 9, es decir, a la mitad. Si yo tomo un promedio de la época electoral, más o menos $17, pues las acciones han caído un 40% desde elecciones. Es decir, Ecopetrol ha perdido casi la mitad de su valor en la bolsa de Estados Unidos desde elecciones. Y mucha gente me dirá: Sebastián, pero eso es lo que ha pasado con todas las petroleras en el mundo. No, señor,
Eso no ha pasado con las petroleras en el mundo. Hay acciones petroleras, como por ejemplo estas que ustedes ven aquí, ExxonMobil, por mencionar alguna, Oxy, que han subido 40-45% desde elecciones, están en máximos. Si yo tomo el ETF de petroleras, que es el XLE, está por los lados de un alza del 11% desde elecciones. Petrobras, que es nuestra hermanita, también ha sufrido con ese gobierno progre, menos 21%. Pero es que miren dónde está Ecopetrol, menos 49%. Si usted ve esta gráfica y me dice que Ecopetrol se está comportando igual a las otras petroleras en el mundo, yo le recetaría unos anteojos para que se quite el fanatismo, porque realmente es evidente que Ecopetrol está desacoplada de las demás petroleras en el mundo. Y hay algo que es obviamente el dólar y el miedo que hay con la incertidumbre política y el miedo a no explorar petróleo, que ya se confirmó con este nuevo presidente, pues que tiene a Ecopetrol destruida, mientras que un ETF de petroleras va en más 11%, Ecopetrol va casi en un menos 50% desde elecciones. Y ya les expliqué por qué desde elecciones. Los inversionistas se anticipan a las noticias. Si a usted le dicen que un huracán va a llegar a su casa, usted no espera que el huracán llegue para prepararse, usted se prepara desde antes. Por eso la gente de elecciones, que ya sabía que había ganado Petro, que en las encuestas iba punteando, empieza a vender y empieza a tomar medidas. Por eso el dólar, las acciones, cuando uno va a hacer comparativas de gobiernos, se miden desde elecciones. No lo digo yo, así lo hacemos la gran mayoría de analistas que estudiamos los mercados. Entonces mire esa gráfica y pregúntese si realmente es normal la destrucción que ha tenido Ecopetrol en los mercados. Mucha gente me pregunta, Sebas, ¿invertirías en Ecopetrol? ¿Qué estás comprando? ¿En qué invertís? Les cuento que yo tengo un servicio internacional por suscripción. Tenemos más de 35 casos de estudio donde estudiamos las compañías que a mí me gustan. Estudiamos Nike, estudiamos Tesla, Nubank, Amazon, Google y otro montón de empresas. Las estudiamos a nivel fundamental y pues las estudiamos, hacemos su modelo de negocio, su valoración. Al que le interese este servicio, me escribe a cetoro@arenaalfa preguntando por el servicio internacional y le envío la información. Es un servicio muy bacano. ¿Y por qué me duele Ecopetrol y por qué hablo de Ecopetrol? Yo no tengo acciones de Ecopetrol, a mí Ecopetrol realmente desde que ganó Petro no me interesa. A veces compro, entro y salgo rápidamente, hago algunos trades, pero como inversión yo no tengo acciones de Ecopetrol, solamente de trading. Pero como colombiano me importa mucho Ecopetrol, porque Ecopetrol es una empresa de Colombia, es una empresa del Estado, es una empresa que nos pertenece a los colombianos, no es una empresa por allá de unos especuladores. Ecopetrol es una empresa de Colombia. Y solamente en 2022, para que se hagan una idea, dejó utilidades de 33 billones de pesos. La gran mayoría de esas utilidades van para el gobierno, para que se haga inversión, para que se haga educación. Todo ese dinero va para el gobierno, es decir, va para los colombianos, pero no solamente son estos 33 billones, además dejó 17 billones en impuestos, esos son más de 50 billones que dejan Ecopetrol para el país entre utilidades e impuestos, y eso que ahí no están las regalías, es decir, Ecopetrol deja mucho más de 50 billones para los colombianos. Por eso a todos nos debería doler, porque a todos nos empobrece si Ecopetrol baja y a todos nos empobrece si Ecopetrol le va mal. Y hoy Ecopetrol perdió 15 billones en precio de mercado y eso es delicado y eso nos debería doler a todos y por eso hice este video. Y la gente me dice, Sebas, no hables de política. Para mí el enfoque de esto no es político. El enfoque de esto es económico, es financiero, es de bolsa. Lo que pasa es que no es mi culpa que hoy la política, las malas decisiones y los malos dirigentes que ponen en cabeza de una petrolera, pues bajen las acciones y bajen el mercado. Entonces básicamente uno se ve casi que obligado a hablar de política cuando es un tema que a mí realmente no me interesa. Entonces la gente me pregunta, Sebas, ¿comprarías Ecopetrol? Yo le respondo, ¿invertiría usted en una petrolera que no explora petróleo? ¿Invertiría usted en una panadería que no compra pan? ¿Invertiría usted en una empresa que se dedica al carbón, que no busca carbón? Pues hombre, lo que está pasando en Ecopetrol es que estamos hablando de una petrolera que no quiere explorar petróleo por temas ideológicos y por hacer negocios con Venezuela. Y responda si usted estas preguntas, se las va a dejar como cuestionamiento. ¿El gas y el petróleo de Venezuela no contaminan? ¿Por qué vamos a dejar de explorar en Colombia pero vamos a comprarle a Venezuela? ¿Acaso allá no se contamina o usar ese petróleo o ese gas no contamina? Vamos a entregar nuestra soberanía energética, vamos a dejar de explorar en Colombia para comprarle a un régimen como el de Maduro.
Y lo último, si somos tan irrelevantes en materia ambiental, que Colombia es irrelevante en materia ambiental en el mundo, ¿por qué vamos a condenar al país a la pobreza y a la miseria de acabar con los hidrocarburos, que son la principal fuente de ingresos a Colombia? El carbón y el petróleo son la principal entrada de exportaciones y dólares al país. ¿Y por qué si lo podemos traer de Venezuela? Hágase estas preguntas para que entienda lo delicado de lo que está pasando, por qué nos duele lo que está pasando en Ecopetrol, para que cuestione, para que realmente, si usted pertenece a esta línea de gobierno, se cuestione qué sentido tiene lo que está pasando. Es muy triste lo que estamos viendo en el país. Pregúntese esto, piense, analice y los invito a dejar un comentario, un like, lo que ustedes quieran, ayuden a difundir estos videos. El país necesita saber estas cosas, necesita educación financiera. Bueno, y a los que de pronto les interesa Ecopetrol aún con todo lo que está pasando, les quería compartir estos niveles para que estén muy pendientes. Ecopetrol tiene unos niveles de soporte muy importantes en esta zona de 9.5, 9.7 dólares. Aquí en esta zona donde cerró hoy, toda esta zona es un nivel de soporte. En caso de que Ecopetrol lo rompa, el siguiente nivel a monitorear es esta zona de por acá, 8.90, 8.70 dólares más o menos. Entonces, si a usted le gusta Ecopetrol, si no le importa todo lo que está pasando, esos son los niveles que usted debería estudiar como soporte. Recuerden que un soporte es un área de precios donde existe la posibilidad de que haya más demanda y las acciones reboten. Entonces es posible que ahí se dé algún tipo de rebote técnico, de pronto después de esta caída venga y haga algún rebote, pero realmente las expectativas de largo plazo sí quedan muy deterioradas con lo que pasó hoy. Entonces ahí les dejo la ñapa, un abrazo, nos vemos en el próximo.